Hola, bienvenidos a todos. Hoy vamos a hacer un pequeño video donde vamos a explicar los mecanismos del inconsciente de imitación y oposición. Nuestra historia transgeneracional y nuestras vivencias a veces nos hacen que nosotros pensemos que estamos bloqueados en ciertos objetivos que deseamos. Esos bloqueos a veces parten de dos fuerzas que el inconsciente utiliza para protegernos de ciertas circunstancias que pasaron en el árbol. Nuestra biología y nuestro comportamiento desde el punto de vista del inconsciente está condicionado por solamente la supervivencia. Al inconsciente, como dijimos en otros videos, su único objetivo es lograr la continuidad y la supervivencia de la especie. Pero a veces esa parte de nosotros, el querer tener, desear, el querer ser, se ve condicionada por ese 95 que habíamos explicado en videos anteriores. Ahora vamos a explicar cuál es la diferencia entre el mecanismo de imitación y el mecanismo de oposición. ¿Qué es la imitación? La imitación sería estar viviendo una situación igual, que nuestras células se espejen, digamos, con algún ancestro. Explicamos en un video anterior sobre los dobles y partiendo desde ese concepto, si encontramos algún doble, vamos a identificar que podemos estar viviendo el programa inconsciente a partir de la imitación o de la oposición. La imitación es vivir circunstancias iguales o similares. Para dar un ejemplo a grandes rasgos, pueden ser muchos los ejemplos dentro de las 5 áreas que dijimos que existían, que es en cuanto a parejas, hijos, relaciones, dinero, profesión. Cualquiera de esas áreas de nuestra vida puede estar condicionada por ese inconsciente. Por ejemplo, en el caso del dinero, si nosotros tenemos alguna memoria de algún ancestro que tuvo una empresa, por ejemplo, y esa empresa fue como una base de sufrimiento para él, generó carencias en la familia, nos va a pasar que nosotros no podamos emprender o que nosotros esa empresa no nos genere el dinero suficiente para sustentar nuestros deseos y nuestros anhelos. Entonces ahí debemos considerar que estamos viviendo un mecanismo de imitación. ¿Por qué pasa eso? ¿El inconsciente me estaría castigando? No es así, sino que es un mecanismo de supervivencia. ¿Por qué? Porque el inconsciente solo copia y pega la información, como dijimos. Y al inconsciente, mientras se sobrevivió en el árbol, es todo lo que le interesa. Después tenemos otro mecanismo que, aunque parece que fuera más liviano, es en realidad estar en el mismo programa. Es el mecanismo de oposición. Si bien siempre partimos de la idea de que no vamos a hacer lo mismo que hicieron nuestros padres, que vamos a adquirir conductas diferentes a nuestros padres, a veces ese mecanismo de oposición no suele ser del todo tan bueno, porque nos encontramos con la misma naturaleza de un mismo conflicto, ¿sí? El mecanismo de oposición sería vivir en opuesto. En un caso, en algún ejemplo dentro de lo mismo, dentro de las 5 áreas o cualquiera que genere un bloqueo energético, esa oposición sería, por ejemplo, tenemos algún ancestro que sufrió algún tipo de enfermedad o, por ejemplo, vamos al caso del alcoholismo. Entonces yo, como doble de ese ancestro o como repetición del inconsciente de ese ancestro, yo me vuelvo totalmente abstemio. Pero esa abstinencia me genera a mí ciertos conflictos, porque cuando me encuentro a veces en una reunión de trabajo, me pongo incómodo, no puedo compartir, me genera incomodidad las reuniones, entonces ya ese programa en oposición me estaría generando un conflicto, ¿sí? Estar en oposición, por más de que suene que es un mejor mecanismo, no quiere decir que nos encontramos frente a la misma naturaleza del programa, ¿sí? La sabiduría ancestral era superior ya. Hace muchísimo tiempo ellos ya hablaban de estos conceptos. Nosotros en terapia utilizamos mucho lo que es las leyes del Kybalión. Estos principios parten de Hermes Trismegisto. Este documento, que data aproximadamente su edición desde 1908, son bases de las leyes herméticas, con principios que se utilizaban en el antiguo Egipto y en los griegos. Les muestra en sesión muchas veces cómo funcionan estas leyes universales. Y el video de hoy parte puntualmente de la cuarta ley. Las leyes son 7, pero hoy nos vamos a centralizar en la cuarta. Voy a hacerles
breve descripción de cada una, pero vamos a profundizar la ley número 4, que tiene que ver sobre estos mecanismos de los que estoy hablando. ¿Para qué sirve que ustedes aprendan de esta ley? Para que puedan identificar sus programas inconscientes. ¿En dónde me encuentro? Estoy en imitación. Siento que repito la misma historia. Esta historia estuvo en el árbol. Es la misma historia de mis padres. Es la misma historia a veces de los vínculos y relaciones que yo viví cuando estaba niña y los experimentaba en mi familia. Son los mismos conflictos del dinero, son los mismos conflictos de relación. Y así voy viendo yo de qué lado me encuentro. ¿Por qué? Porque la sanación siempre se encuentra en puntos neutrales. De los extremos nunca voy a encontrar la solución. Como les decía, estas leyes son 7. Una de las leyes es el mentalismo, la segunda ley se llama correspondencia. Después vamos a hacer video de una a una. Me quiero centrar en este video en la ley número 4. ¿Por qué? Porque justo les había dicho en el video anterior que iba a explicar cuál era la diferencia. La ley número 3 habla de vibración. Quiere decir que todo tiene una vibración. Por lo tanto, nosotros emitimos una vibración. Después les voy a explicar cómo esa vibración nos conecta con programas similares a los nuestros. Exactamente, bueno, programas que están en oposición o programas que están en imitación. Eso pasa con las parejas. La ley número 4, que es la que vamos a hablar, se llama ley de polaridad. Después tenemos la ley número 5, la ley número 6, la ley número 7, que es principio de generación. La número 6 me habla de causa y efecto. La número 5 me habla de la ley de ritmo. Estas leyes todas se utilizan en sesión. Hoy fundamentamos en la 4, que es la ley de polaridad. ¿Qué quiere decir? Todo tiene su doble polaridad. Todo tiene un positivo y todo tiene un negativo. Todo tiene sus dos caras, digámoslo así. De un mismo programa vamos a encontrar sus extremos. ¿A dónde debemos ir en sesión? Siempre a puntos medios, puntos neutrales. ¿Por qué? Porque neutralizarían el programa inconsciente. Entonces, buscamos el programa, buscamos los dobles y pensamos en qué lugar me encuentro de esta ley. Me encuentro en un polo donde estoy imitando a mis padres, estoy imitando a mis abuelos, estoy imitando esas historias del árbol, o estoy en completamente opuesto. Pero estar en opuesto va a generar que por estos principios de leyes, en un futuro tu descendencia vuelva al mismo equilibrio de donde partió el conflicto. ¿Se entiende? Si yo me encuentro en un punto del programa donde estoy en total oposición por la ley número 3, que ya la vamos a explorar más a profundidad, si yo me encuentro en un polo de un extremo, en este otro extremo tengo el otro programa de oposición, quiere decir que estoy en la misma naturaleza del programa. Por ejemplo, si hablamos de dinero, el dinero sería una energía, pero esa energía se caracteriza por dos polos, el de la escasez y el de la riqueza. Si yo hoy me encuentro en escasez, en otro extremo, puedo acceder a la riqueza. Lo que pasa es que en ese vaivén energético de programas donde tuve un ancestro que vivió escasez, yo la puedo trabajar al dinero en cuanto a seguir viviendo el mecanismo de imitación, vivir en escasez, porque es lo acostumbrado, porque es lo que inconsciente me transfiere, o puedo vivir la otra polaridad de la riqueza. Pero aunque parezca que estoy bien, no dejo de estar en el mismo programa. ¿Y qué conflicto puede desatar esto? Que en la futura generación, por una ley que se llama ley de ritmo, que quiere decir todo fluye y refluye, o ley de péndulo se le llama, quiere decir que mi futura descendencia quizás pueda volver a la escasez. Entonces, como debemos pensar que esos programas debemos no sanarlos, siempre digo, porque no estamos sanando si estamos en la polaridad opuesta. Debemos neutralizarlos, debemos crear nuestro nuevo estado de ser, debemos crear la realidad deseada, la realidad que nosotros anhelamos desde nuestro ser interno. Bueno, espero que más o menos hayan entendido los principios de imitación y oposición. Bueno, espero que les haya gustado más o menos el video. Trato de a grandes rasgos dar definiciones que les puedan servir, que las puedan incorporar. La idea es aplicarla.
Lo más importante es entrar en conciencia. Una vez que me hago consciente de ciertos mecanismos, de cómo trabaja mi inconsciente, empieza el proceso de sanación. No es algo automático, esto es un proceso, ¿sí? Es un proceso de análisis, es un proceso de entendimiento y un proceso de a veces liberar esas emociones. Querer vivir en los opuestos, a veces porque nuestras historias de infancia quizás fueron dolorosas, nos hacen al fin y al cabo estar en el mismo programa. Así que cualquier consulta vamos a estar disponibles para ustedes, nos pueden dejar un mensajito, nos pueden comentar a veces si hay alguna situación que les esté bloqueando algún área de su vida, nosotros con todo gusto podemos responderle. Muchísimas gracias.